que vamos a escuchar ahora es Nekane Aramburu con su trabajo Los Nuevos 90, una exposición como medio para la recuperación de archivos audiovisuales. Buenas tardes, noches para algunas, me hace muy feliz poder participar en este congreso y en esta mesa también que habla de la resignificación de los archivos. Yo en investigación parto de mi tesis doctoral, que está centrada en los años 90. En esta ocasión, aunque en otros estudios anteriores le he amplificado a otros países y al grueso de España, la tesis se circunscribía al País Vasco, fundamentalmente porque también era una parte muy desconocida y que existía muchísimo material que era necesario primero localizar, registrar, digitalizar y dar a conocer. Voy a hacer la presentación a través de un PowerPoint que compartiré con todos ustedes. Bueno, mi tesis doctoral al final ha dado lugar a varios proyectos. Uno de ellos fue una exposición que tuvo lugar el año pasado en el Museo de San Telmo. La propia exposición también llegó a un punto en el que fue necesario seguir recuperando material y repensar cómo se disponía para darlo a conocer al grueso de visitantes de un museo, ¿no? La idea de también compartir estos resultados que de alguna manera eran colectivos, que habían sido muy intensos en una época, pero que se habían diluido, puesto que lo que normalmente sucede es que lo que se conserva en los archivos o en las instituciones museísticas es lo que ha pasado al primer grado de la historia del arte. Sin embargo, los espacios alternativos, que en su momento no eran considerados, que tenían obras que fundamentalmente partían de la performance o del videoarte, en aquel momento pues los museos no compraban, con lo cual es una parte de la historia reciente que se quedaba de alguna manera primero perdida y después totalmente desconocida, por ejemplo, por muchísimos profesores universitarios que no habían vivido aquel momento. Otros sí. Sucede que, por ejemplo, en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Audiovisuales, sí que había algunos profesores que habían participado en situaciones de espacios alternativos. Esto permitía que de alguna manera tuvieran almacenados o archivados parte de este material y en algunas ocasiones, por suerte, digitalizados. Voy a contextualizar un poco el proyecto. Fundamentalmente me interesaba también dar a conocer una cronología de una década donde se simultanea una historia institucional, una historia fundamentalmente de pintura o escultura, se venía del boom de la pintura de los años 80 o se venía también pues, de la nueva escultura vasca, que era una marca que trascendió desde finales de los 80 a los 90 presentando a artistas jóvenes. También equiparar esta historia de lo público y lo privado y luego hablar de la aparición de lo alternativo, que no era nuevo porque en décadas anteriores había otros protoespacios y otras fórmulas también independientes, fundamentalmente que partían de la base de los propios artistas. Siempre me ha interesado muchísimo hacer estas cronologías, un timeline, donde se ve también de una manera muy clara esta evolución de la historia político-social, pero al ritmo de lo que estaba pasando, ¿no? en el mundo. Es muy curioso, en el 94, que es, por ejemplo, la época del movimiento zapatista, como ellos ya estaban utilizando Internet y cómo pues también se utilizan las primeras plataformas digitales y cómo los ordenadores ya empiezan a convivir con los humanos. Esta equiparación de lo institucional con lo alternativo también me ayudaba a resituar el diálogo de qué es lo que estaba pasando con las nuevas formas de exploración en prácticas creativas contemporáneas que no tenían ese acceso, ¿no? a la primera fila de visibilidad. Con lo cual,
cuando acababa o cerraba un espacio, pues se llevaban consigo sus archivos, se guardaban, iban pasando de mudanza en mudanza o de determinado o a otro espacio. Por eso, bueno, para los nuevos 90, que además realicé un equipo de personas que habían vivido el momento y que lo conocían, creo que es fundamental a la hora de comunicar todo este tipo de investigaciones que, bueno, está muy bien la renovación generacional, pero también, bueno, la experiencia de las personas que lo vivieron pueden comunicar de una manera más clara las situaciones. Este plano, cronograma, nos situaba cronológicamente en la evolución y se colocó al inicio de la exposición. Digamos que la tesis la leí en diciembre de 2022 y la exposición ya fue a primeros de 2023. Por ver un poco el tipo de materiales que nos encontramos, cuando vemos que los sistemas que aparecían en los espacios alternativos eran fundamentalmente pues, mucho de Pacal, mucho de Matic, mucho VHS, cintas de cassette. Era una época también que la música circulaba por pequeños cassettes y, por ejemplo, este colectivo AD de San Sebastián pues, quedó en la memoria de las personas que lo vivieron, pero los artistas bueno, ya no vivían en la ciudad y bueno, estos elementos eran lo que se había quedado guardado en los archivos. Entonces, una de las cuestiones que me pareció fundamental era compartimentar por provincias y de ahí también hablar de, bueno, en su momento fue muy importante Artelecu, que ya a finales de los 90, primeros de los 2000, sirvió para servir de paraguas a un montón de iniciativas. Esto lo que permitió fue una mayor circulación de la información y también que determinados archivos fueran a parar a algunas instituciones. Es el caso del colectivo Volkswagen, que dio parte de su colección de vídeos a Artelecu y a la Universidad del País Vasco. Bueno, me centré en una serie de casos de estudio, de los cuales para la exposición hice una selección. Lo que sucede es que nos encontramos con un material que da muchas pistas, desde el típico folleto, la fotocopia, un fax, que también se están perdiendo, hasta bueno, los diferentes tipos de grabación. De los casos de estudio hice una selección para poder también hacer un recorrido que resultara claro ante la gran avalancha de material que estaban empezando a aparecer en el transcurso de estos años en el que he realizado el proyecto. Hay que decir, claro, yo dispongo de todo este material porque tuve un espacio alternativo que cerró a primeros de los 2000, donde simultaneaba un trabajo más institucional con tener un pequeño espacio que dio lugar a la Red Nacional de Espacios y Colectivos Independientes, con lo cual esto me permitió tener un amplio archivo a nivel nacional e internacional y disponía tanto de los contactos con las personas que formaban parte de aquel momento como mi propio archivo, que parte se quedó en la biblioteca de la Universidad del País Vasco y parte lo he ido guardando en mi biblioteca. Bueno, uno de los espacios más interesantes que considero caso de estudio fue el Kulturbar. También es muy interesante ver cómo son las mismas personas las que hacen el recorrido por diferentes espacios, trabajan performance. Es el caso de Beatriz Silva. Pasaré un poquito rápido esta parte. Entre ellos, con el Gallinero de San Sebastián, que tuvo un gran papel, porque además era un colectivo de artistas que, aunque fue activo en su momento, luego se disolvió, pero seguían guardando bastante material cada uno de ellos de manera independiente. Por ejemplo, en este cuadro de las chamas, todos los artistas que aparecen, es un cuadro de detritus, es una especie de cata generacional donde se ve el movimiento de los artistas que trabajaban la performance finales de los 80, primeros de los 90. Y este tipo de trabajo performativo evidentemente era grabado, era fotografiado en los sistemas que cada uno disponía, totalmente analógico, y bueno, fundamentalmente los ha ido guardando Beatriz Silva y en algunos casos el propio Detritus. Esto es Transforma, nuestro primer espacio y el núcleo de aquella historia. Estaba también en un canal, Avisar, con Sony,
que aquí me sirve también para dar un ejemplo de algo que sucede en un espacio alternativo como una situación alternativa, con unos determinados medios precarios o a través de subvenciones, y luego en algunos casos acaba sin algunos artistas punteros o los que eran emergentes pues aparecen ya en las colecciones de instituciones, como el caso de Sergio Prego, a través de unas performances que fueron grabadas precisamente en este espacio. O Mina Espacio, que también fue un lugar de performance, mucho vídeo, muchas artes escénicas, también otro elemento creativo, otra línea de mucha fragilidad a la hora de la conservación. Aquí Casa Ubú, que fue un proyecto bastante efímero, un año. Sarea, que también de alguna manera recoge esta genealogía, y bueno, al final de todos ellos lo que disponía era de mucho material, de folletos, bueno, esta evolución de los espacios que también nos permite, de alguna manera, considero que es fundamental toda una parte previa de documentación y de clasificación, y aquí, bueno, este comparativo, ¿no?, de cuándo aparecen unos, cuánto duran o cuándo se desintegran, era importante también porque también esta línea nos ayuda también a llegar a aquellas personas que estuvieron en todos aquellos momentos. Este es el caso que he puesto del trabajo de Sergio Prego, realizado en Consoni, que, bueno, que finalmente su galerista Soledad Lorenzo pues consiguió venderlo tanto al MAPA como al Reina Sofía, y fue parte de unas jornadas que se hicieron en el Reina Sofía, hablando de los nuevos artistas emergentes en aquel momento. Bueno, todo este material lo dispuse en dos grandes salas del Museo de San Telmo. También el trabajo del arquitecto, que es Ivonne Salaverría, fue fundamental. Vemos en esta parte de aquí, ¿no?, una gran carta que es del artista Juan Pérez de Aguirrecoa. Entonces, bueno, la fórmula, bueno, primero fundamentalmente fue la parte que no estaba digitalizada, digitalizarlo, pedir en préstamo a los artistas. También creo que es importante que haya unos mínimos honorarios para todos ellos en este también trabajo de esfuerzo arqueológico, y es algo, bueno, que además de, digamos, que el salvamento de material que está en proceso de desintegración, pues sabemos la vida de un Matic, la vida de un VHS o la vida que tienen los negativos de fotografía en color, ¿no? Entonces, bueno, fue un recorrido casi iniciático, ¿no?, por los diferentes espacios de las dos grandes salas, y evidentemente cronológico, y donde también se iba viendo la evolución de los diferentes elementos que los artistas usaban en aquel momento para la creación, y los recursos, pues, por ejemplo, donde, bueno, el ritual de la performance siempre iba unido a una voluntad del registro y del registro en vídeo, ¿no? Hay pocos cronistas, aunque sí que hay mucho artículo de prensa, y una de las cuestiones que máxima compleja es cómo se sitúa toda esta parte documental, ¿no? Tengo que decir que, bueno, que toda la exposición fue grabada por el programa Metrópolis de Radio Televisión Española, que es un programa que además se vuelca a todo este tipo de proyectos, precisamente porque también su directora, María Pallier, vivió este momento. De hecho, bueno, es una persona muy conocida porque también tuvo una distribuidora de trimarán, de videoarte en los 90, y realizó festivales. Entonces, conocía perfectamente también el contexto. Este vídeo se puede ver la exposición que estoy desgranando, y fundamentalmente se pueden conocer mejor los espacios, que igual, bueno, desde la distancia y desde esta fórmula mixta, pues es más fácil tomarse su tiempo y verlo con tranquilidad. Yo creo que, bueno, lo principal también fueron los programas públicos, invitar a las personas que habían vivido el momento a compartir sus experiencias, y luego también integrar en discursos teóricos internacionales todo este tipo de prácticas de rescate del momento. Por ello, todo está grabado también en vídeo en la propia web del Museo San Telmo. Se pueden tanto ver, esta aplicación está en esa
redonda como una charla con Nicolas Bourdieu, que hablando de las prácticas relacionales de aquel momento, es una persona que conoce perfectamente los 90, todos sabemos de sus libros de teoría del arte relacional, ¿no? Que además ha editado muchísimo en Argentina porque su editora es de allá. Entonces, fundamentalmente creo que esta plantilla, que sirvió para dar a conocer una tesis de una gran base documental, pero sirvió también, digamos, que para un rescate a tiempo real, en el tiempo que se necesitaba, también plasmarlo en una exposición, unos medios, ¿no? unos nuevos medios, que era cómo hacer circular a un público a través de una documentación y un tipo de trabajos en video o en Super 8 que tenían que colocarse también en sistemas modernos de televisiones, puesto que también localizar esa reproducción, ¿no? Cómo hacemos compramos una televisión de la época que ya no iba a funcionar. Entonces, las decisiones que tuve que tomar, ¿no? De qué tipo de display se ponía para compartir aquellos trabajos. Esta exposición forma parte también de una trilogía de muestras que he llevado a cabo hasta ahora. Hubo otra segunda muy próxima en el tiempo. También hay que decir que esta exposición de Olga Mesa, que fue en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, también el año pasado, fue una exposición retrospectiva de Olga Mesa, pero fue compartida con el artista Francisco Ruiz Infante. Y casualmente me gustaría señalar que Francisco Ruiz Infante es el artista con el que primero hice una revisión de los trabajos de los años 90 en video. Muchos de ustedes pudieron verlos también porque se presentó en Fundación Telefónica de Buenos Aires. Y de alguna manera, la plantilla viene a ser la misma: catalogación, documentación, digitalización, y en el caso de Olga Mesa, que procede del campo de las artes escénicas, aunque ella también es una artista plástica, pues un gran trabajo de terceras personas que ayudan precisamente a dar sentido a aquellos fragmentos que se van guardando, que tienen dificultades de la conservación, que en algún momento se han perdido partes, pues reconstruirlas, ¿no? Esto mismo ha sucedido con un reciente trabajo que actualmente se puede ver de otra retrospectiva con formato de exposición, que es la de Isabel Herrera. Esta es la primera obra de videoinstalación hecha en el País Vasco. Es El lavabo, es del 83. Es un trabajo que empezó como un trabajo doméstico de clase y que luego se presentó por primera vez en una feria, Acceder, y que luego tuvo una siguiente visión en el Festival de Vídeo que dirigía dentro del Festival de Cine Guadalupe Echevarría en San Sebastián. Digamos que esta pieza ha sido reconstruida, se salvó una primera parte, hubo un paso de lo que existía a un sistema digital que no funcionó y tuvimos que perfeccionar y volver a digitalizar todo ello. Bueno, para esto, evidentemente, antes de una exposición, aquí el trabajo de dos personas que han hecho la parte documentalista ha sido fundamental, de Laura y Cami, y este es el caso de la exposición de Isabel Herrera, donde se puede ver también trabajos que hizo cuando estaba en Düsseldorf con Nanjing Park, ¿no? Y creo que esto, claro, el artista que tiene 62 años, pues se acuerda perfectamente de todo y ha sido parte fundamental a la hora de hacer este proyecto. Con lo cual, creo que también es la hora de precisamente con estos artistas que han hecho este tipo de trabajos, que lo disponen guardado aún, que además no ha pasado a ninguna institución, pues que se pueda recuperar ahora mismo a tiempo real con ellos. Y es todo más complejo, he intentado sintetizarlo desde la distancia y gracias por escuchar mi presentación y quedo abierta a cualquier pregunta.